En una noche oscura y tormentosa, Sofía caminaba sola por un antiguo bosque que rodeaba su solitaria cabaña. Un susurro escalofriante soplaba entre los árboles, pero ella intentaba convencerse de que era solo el viento. Al entrar a su hogar, notó que algo no estaba bien, la temperatura bajó bruscamente. Sus pasos resonaban en el silencio, y una sombra se movía en las esquinas. La angustia la envolvía cuando escuchó un susurro ronco que susurraba su nombre. Una figura etérea emergió, con ojos vacíos y una risa que helaba la sangre. Sofía, temblando, se dio cuenta de que algo maligno la acechaba. A medida que la noche avanzaba, la presencia se intensificaba. Puertas que se cerraban solas, sombras que danzaban en las paredes. Sofía buscó respuestas en viejos diarios y descubrió que su cabaña estaba construida sobre un antiguo cementerio. Los espíritus inquietos buscaban venganza. Cada paso de Sofía resonaba como un eco en la oscuridad. Desesperada, intentó huir, pero las sombras la atrapaban. Voces susurrantes llenaban su mente con relatos de tragedias pasadas. La habitación se llenó de lamentos, y Sofía se vio rodeada por figuras espectrales. Finalmente, la noche llegó a su punto álgido. La habitación se llenó de una oscuridad impenetrable. Sofía, paralizada por el miedo, vio figuras espectrales acercándose lentamente. Entre susurros y gemidos, la fuerza vital de Sofía se desvaneció en la fría oscuridad del bosque, convirtiéndola en parte de la maldición que atormentaba ese lugar por generaciones. La mañana siguiente, la cabaña parecía tranquila, pero el viento llevaba consigo susurros de tragedias pasadas. El bosque seguía siendo testigo de un terror sin fin, atrapando a aquellos que osaban adentrarse en su sombría morada. El siguiente día, un grupo de amigos decidieron aventurarse en el bosque. Ignorantes de la maldición que acechaba, se dirigieron hacia la cabaña abandonada de Sofía. La luz del día disipaba las sombras, pero la malevolencia persistía. Al entrar en la cabaña, sintieron un escalofrío inexplicable. Sus risas se apagaron cuando una fuerza invisible parecía envolverlos. Puertas se cerraban, y un susurro lejano resonaba en sus oídos. Trataron de huir, pero la oscuridad se cerró sobre ellos, confinándolos en la misma trampa espectral. El viento ululaba con voces fantasmales, y sombras danzaban en las paredes como espectros hambrientos. El líder del grupo, Brandon, encontró el diario de Sofía y comprendió la tragedia que los acechaba. La única salida era deshacer la maldición. Decidieron realizar un antiguo ritual para liberar a los espíritus atrapados. Círculos trazados con tiza, incienso que llenaba la habitación y palabras en lenguas olvidadas resonaron en la cabaña. Sin embargo, la resistencia espectral era feroz. A medida que el ritual avanzaba, la oscuridad se intensificó, devorando la luz del día. Voces desesperadas se unieron en un coro siniestro, desafiando la liberación. Sombras revolotearon con furia, pero la tenacidad de Brandon y sus amigos se mantuvo firme. En un estallido final, la cabaña tembló, y un silencio sepulcral descendió. La maldición se disipó, y las sombras se retiraron. Brandon y sus amigos, agotados pero victoriosos, salieron de la cabaña. El bosque, por primera vez en mucho tiempo, parecía liberado de su oscuro yugo. No obstante, las leyendas persisten. Al caer la noche, los susurros regresan, recordándoles a los valientes que desafiaron al terror ancestral. El bosque, aunque aparentemente en paz, guarda secretos oscuros que solo aquellos dispuestos a enfrentar sus miedos pueden descubrir. Con el paso de los meses, la historia de Brandon y sus amigos se convirtió en leyenda. El bosque, aunque apaciguado por el ritual, nunca dejó de resonar con susurros fantasmales. Aquellos que se aventuraban en sus dominios sentían una presencia ancestral, una sombra de inquietud que persistía. Brandon, atormentado por visiones de la noche en que desafiaron la maldición, se obsesionó con comprender la verdad detrás de aquel bosque encantado. No podía ignorar el llamado susurrante que lo guiaba de regreso a la cabaña. Sus amigos, también marcados por la experiencia, compartían la misma sensación de inquietud. En una noche oscura, Brandon y sus amigos regresaron al lugar donde la maldición fue desafiada. La cabaña, ahora en silencio, parecía aguardar con una quietud ominosa. Mientras exploraban,
descubrieron un sótano oculto, un lugar donde la oscuridad parecía concentrarse. Al abrir la puerta del sótano, una ráfaga gélida los recibió. Dentro, descubrieron antiguos símbolos tallados en las paredes y un diario más antiguo que el de Sofía. Relataba la historia de una tragedia ancestral que había desencadenado la maldición en el bosque. Decidieron emprender una nueva misión, liberar a los espíritus atormentados de las garras del pasado. Siguiendo las instrucciones del diario, realizaron rituales más complejos, enfrentándose a fuerzas sobrenaturales que desafiaban su comprensión. Cada paso resonaba con la lucha entre la luz y la oscuridad. En un clímax aterrador, la maldición finalmente cedió. El bosque, liberado de la carga ancestral, experimentó una calma que había estado ausente por generaciones. Brandon y sus amigos, exhaustos pero satisfechos, sabían que habían logrado algo único, redimir a un lugar embrujado por siglos. Aunque el bosque recuperó una paz relativa, los antiguos ecos del terror persistieron en la memoria de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a lo desconocido. La leyenda continuó, recordándoles que incluso en la victoria contra lo sobrenatural, siempre hay un precio que pagar. Los días transcurrieron con una tranquilidad aparente, pero en la vida de Brandon y sus amigos, las secuelas de su encuentro con lo paranormal persistían. Pesadillas nocturnas y sombras fugaces mantenían viva la intriga que los había unido en esa búsqueda de redención. Brandon, obsesionado con comprender la conexión entre la tragedia ancestral y la maldición, se sumergió en estudios arcanos y registros históricos. Descubrió que el bosque había sido testigo de eventos oscuros mucho antes de la cabaña de Sofía. Una historia de traiciones, sacrificios y un antiguo culto que buscaba poder sobrenatural. Guiados por este nuevo conocimiento, Brandon y sus amigos se aventuraron aún más en las profundidades del bosque, explorando sitios olvidados y ruinas antiguas. A medida que desentrañaban los secretos enterrados, despertaron fuerzas que habían permanecido latentes durante siglos. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el bosque con su resplandor plateado, el antiguo culto resurgió de las sombras. Figuras encapuchadas rodearon a Brandon y sus amigos, convocando una presencia ancestral. Voces guturales resonaron en el aire, y las sombras se retorcieron, tomando forma. La batalla entre el pasado y el presente alcanzó su punto culminante. Brandon, imbuido con el conocimiento adquirido, lideró a sus amigos en un enfrentamiento épico contra las fuerzas oscuras. Magia ancestral se entrelazó con la voluntad humana en un conflicto que desafiaba los límites de la realidad. Finalmente, con un destello de luz y un rugido ensordecedor, la presencia ancestral se desvaneció. El bosque, liberado de las cadenas que lo ataban, recuperó su tranquilidad. Brandon y sus amigos, marcados por la experiencia, comprendieron que el equilibrio entre la luz y la oscuridad era frágil y debía ser protegido. La leyenda del bosque encantado se transformó en un cuento de héroes modernos que desafiaron lo sobrenatural para restaurar la paz. Pero, en sus corazones, siempre viviría la certeza de que, en el tejido del tiempo, las sombras y los susurros siempre acecharían, esperando el momento adecuado para resurgir.